Cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Esta frase es de Albert Einstein. El Gita no solo ha tenido influencia en India durante miles de años, sino cada vez más tiene una influencia muy fuerte en Occidente. El caso de Einstein es interesantísimo. Recordar que Einstein sentía admiración, por ejemplo, por Gandhi cuando decía: las generaciones futuras difícilmente creerán que alguien como el Mahatma Gandhi haya caminado sobre esta tierra. Qué importante, cuando leo el Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece superfluo. Qué reflexión de una de las personas que revolucionó nuestra forma de entender el universo, sus dos teorías de la relatividad explican el mundo en que vivimos. Sin ellas no podríamos usar GPS y tantas cosas serían diferentes. En el hinduismo hay un concepto que se llama la muerte térmica del universo, que se llama la pralaya, que es muy similar a la muerte entrópica o la muerte térmica del universo. Yo os leo. Este principio es muy similar, el de muerte térmica del universo, es muy similar al concepto hinduista de pralaya o disolución del universo. En este estado todo el sistema y el orden del universo se han desvanecido y entonces la aleatoriedad está en su máximo apogeo y la entropía ya no puede aumentar más. En el campo de batalla de Kurukshetra, acordaros, el señor Krishna iluminó a Arjuna mostrando sus múltiples formas. Arjuna visualizó y sintió miedo al ver el universo entero en el cuerpo de Krishna y también a ver el fuego de la perdición, de la destrucción. Recordad que tengo un vídeo sobre el Bhagavad Gita y el Big Bang. Por otra parte, varios versos del Gita hacen referencia al universo. Por ejemplo, en el capítulo 11, el yoga de la forma universal del Señor, Arjuna le dice a Krishna: cuando veo tus bocas con esas temerosas mandíbulas que se asemejan al fuego de la perdición que habíamos comentado antes, pierdo todo el sentido y no encuentro alivio. Sé benevolente. Y en el capítulo sobre 7, Krishna dice: yo soy el origen y el fin del universo entero. Y yo soy el tiempo de la destrucción final del mundo, ahora comprometido en destruir los mundos. Siempre me ha traído esta idea de que unos pensamientos tan antiguos, de más de 2000 y pico de años, puedan haber influido en mentes como la de Einstein o la del fundador de la física cuántica, Erwin Schrödinger, que consideraba que el todo es uno del Vedanta era totalmente compatible con la mecánica, la continuidad de la mecánica de ondas. Muchísimas gracias. Om Namaste.